Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Y dice la palabra del Señor: Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Pueden tomar su lugar. Voy a poner. Estamos en nuestra serie basada en el libro de Pedro, nuestra serie titulada Llamados a ser santos en un mundo que no lo es. Y la semana pasada el pastor Carlos nos hablaba por medio de la Escritura que estamos llamados a preparar nuestro entendimiento para vivir como lo que somos. Hay un llamado a vivir como lo que ya somos, santos llamados a vivir como santos. Le pertenecemos al Señor. Y el día de hoy, Pedro irá concluyendo esta sección alentando nuestra fe. ¿Cómo podemos vivir como santos? ¿Cómo podemos vivir como lo que somos? Aquellos que le pertenecen al Señor. Y básicamente lo que el apóstol Pedro va a hacer es que va a alentar nuestra fe. No solamente nos va a decir qué somos, sino por qué somos lo que somos, a quién le pertenecemos. Lo que va a hacer es alentar nuestra fe por medio de recordarnos el Evangelio, las glorias del Evangelio, las glorias de aquel que vino, murió en la cruz y resucitó y está sentado en gloria. Así que este mensaje se va a dividir en 3 partes y el título de este mensaje es Redimidos para el Señor. Redimidos para el Señor. Y el primer punto es, fuimos comprados para pertenecerle al Señor. Y es del versículo 18 al 19. Pero antes de eso, vamos a preguntarnos, ¿qué significa ser santo? ¿Qué hace que algo o alguien sea santo o sea santificado? La palabra santo literalmente significa que algo ha sido apartado. Ha sido apartado para algo o para alguien en específico. Entonces, que seamos santos significa que hemos sido apartados para el Señor mismo. Somos del Señor, somos posesión del Señor, le pertenecemos al Señor. Él nos reclama como suyos. Tú no te perteneces, tú no le perteneces a este mundo, tú le perteneces al Señor. Y eso es parte de lo que veíamos la semana pasada. Pero el apóstol Pedro nos recuerda en el versículo 18 y 19 que hay una razón fundamental por la cual tú y yo somos ahora del Señor. ¿Por qué es esta razón? Porque Él nos redimió. Él nos compró para Él. Mire, volvamos a leer el versículo 18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Somos del Señor porque Él nos redimió. Ahora, ¿qué significa redimir? La palabra redimir significa que tú estás comprando
o recuperando algo debido a un costo, por medio de un pago o por medio de un rescate. Significa liberar a alguien o algo por medio de una compra. Y muchas veces tiene un sentido por alguien que no podía liberarse a sí mismo, alguien que estaba en cautiverio o en esclavitud. De hecho, esa palabra redimir se usaba también en el mundo secular para aquellas personas que habían sido prisioneros de guerra y no podían volver a su patria. Entonces alguien pagaba un rescate para que esta persona pudiera volver a su tierra. En el Antiguo Testamento vemos que alguien que ya sea que cometió algo o un animal de cierta persona cometió algo y tenía que pagar las consecuencias, muchas veces de muerte, esa persona o alguien más podía redimirlo, podía dar un pago para rescatarlo de ahí. Y quizás la imagen más gloriosa que vemos en el Antiguo Testamento de alguien que rescata a alguien es lo que vimos en la serie de Éxodo. Un pueblo esclavo que no podía salvarse a sí mismo y el Señor lo redime, lo saca, lo libera y ahora dicen, tú eres mío. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿De qué hemos sido redimidos? ¿De qué fuimos rescatados? ¿Cuál era la situación tan terrible por el cual el ser humano no puede salvarse, no puede liberarse? No es de una deuda económica, no es de una esclavitud física, no es ni siquiera de una ejecución, sino que nos dice que Cristo nos libera de una esclavitud moral, del pecado y de la culpa y del juicio que merece ese pecado. Una vida separada de Dios. Fíjense lo que dice Pedro en el versículo 18. Ustedes fueron liberados de su vana manera de vivir. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que vivíamos una vana manera de vivir? Una vana manera de vivir es una vida que no vive para Dios. Es una vida que vive para sus pasiones y para este mundo. Es una vida que no considera quién es el Señor, que no busca al Señor. Una vida de pecado. Una vida para que vive, y como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4, que vive para satisfacer sus pasiones, su pecado. De ahí, dice Pedro, de ahí el Señor los rescató. Y aunque Pedro tiene una audiencia en mente mayormente pagana, que les dice, Él los redimió de su vana manera que heredaron de sus padres, de su religión, de toda esa cuestión de vivir sin Dios. La verdad de las cosas es que el día de hoy, el mundo en el cual vivimos, hermanos, no es muy diferente al de Pedro. No es muy diferente al de esta iglesia que vemos aquí. Vivimos en un mundo que no busca a Dios. Vivimos en un mundo que no considera a Dios y que exalta lo que Dios prohíbe y que se burla de lo que Dios valora. No solamente un mundo que no busca a Dios, sino un mundo que odia y rechaza a Dios. Un mundo que vive para este mundo, para el entretenimiento, para las comodidades, para las sensualidades, para el aquí y para el ahora. Pero saben que muchas veces, tristemente, no solamente el mundo vive así, sino que se ve muchas veces que la iglesia puede vivir así. Y en algunas cosas podemos no diferenciarnos del mundo. Y podemos también vivir para el aquí, para el ahora. Seguimos viviendo en lo que el mundo nos ha heredado. Una vana manera de vivir.
Pero Pedro nos dice, ustedes saben que no fueron redimidos, o más bien, ustedes fueron redimidos de eso, fueron rescatados de esa manera de vivir. Y no solamente podemos pensar que el Señor nos rescata de la culpa del pecado, y es verdad, hay una culpa del pecado, hay un juicio, ¿verdad? Pero también nos rescata de un cautiverio. Jesús mismo lo dijo en una ocasión, en Juan capítulo 8, versículo 34, él le dijo a los fariseos, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que no solamente el Señor nos libera de la culpa, sino de una vida esclavizada al pecado. Una vida que no busca a Dios porque ni siquiera puede seguir a Dios. Y para ayudarnos, el apóstol Pedro a entender la magnitud del costo, no solamente nos dice de qué fuimos redimidos, sino con qué fuimos redimidos. ¿Cuál fue el costo? Para ayudarnos a entender la magnitud, la gloria, lo costoso, lo valioso de nuestra redención, de nuestro rescate, el apóstol Pedro nos contrasta que no fue nuestro rescate por medio de algo que el mundo valora más. No fue por medio de oro o plata o cualquier otra cosa que va a perecer o que el mundo o que el ser humano valora como valioso, sino fuimos rescatados de ahí con algo mucho, infinitamente más valioso. Y nos dice, no con oro ni con plata, sino con sangre preciosa. La sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin tacha. Se nos dice que es una sangre preciosa. ¿Qué hace que esta sangre sea preciosa? Nos dice en primer lugar es porque esta sangre no tiene ni mancha ni tacha. Es la sangre de alguien, del único ser que ha existido, que jamás pecó. De alguien que no siguió sus pasiones, que vivió una vida perfecta. Cristo Jesús. Aquel que no vivió para este mundo, sino para la gloria de Dios Padre. Su vida no fue vana, no fue de pecado, sino fue de completa obediencia. Es una sangre preciosa. Pero no solamente es preciosa porque es la vida de alguien, del hombre que no pecó, sino también es preciosa porque es la sangre del Dios encarnado. Del Dios encarnado que vino a este mundo a dar su vida por los suyos. Esto es tan asombroso que es quizás por eso que en el versículo 12 que vimos hace 2 semanas, cuando se predice que el Cristo va a padecer, dice que son cosas que los ángeles anhelan admirar. Imagínense los ángeles que adoran a este rey continuamente, día y noche. Por toda la eternidad, adorándolo a Cristo exaltado, al Hijo de Dios. Y están en asombro. Porque dice el versículo del 11 al 12 que se está cumpliendo. Que se cumplió la promesa de que iba a ser redimido, de que Cristo iba a venir a salvar. Los ángeles, viendo que su rey está muriendo en una cruz. Hermanos, podemos familiarizarnos con las palabras y con las ideas. ¿Por qué? Porque lo cantamos, lo hablamos, lo sabemos, lo hemos escuchado una y otra vez. Pero vamos a detenernos un momento. Estábamos perdidos, sin poder hacer nada. No podíamos hacer nada. No había manera de nosotros
poder liberarnos. No podíamos ni queríamos seguir al Señor. Éramos por naturaleza hijos de ira. Siempre me ha impactado lo que dice el Salmo 49, 7, 8. Fíjense cómo este pasaje lo ilustra de una manera muy clara. El Salmo 49, 7, 8 dice: nadie puede en manera alguna, ¿qué dice? Redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Para siempre. Esa era nuestra condición. Para siempre, sin esperanza, directos a una eternidad sin Dios. Pero inexplicablemente, asombrosamente y gloriosamente, un rescate fue encontrado. No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero, sin mancha, sin tacha, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Me encanta cómo lo pone esta oración puritana, que creo que lo encapsula muy bien. Tu sangre es la sangre, es la de Dios encarnado. Su mérito es infinito y su valor sobrepasa el entendimiento. Infinitos han de ser el mal y la culpa que exigen semejante precio. Que el Señor nos ayude a nunca familiarizarnos con la cruz. Que el Señor nos ayude a nunca dejarnos de asombrarnos por la gracia que hemos recibido en Cristo. Una gracia que es gratuita, pero que no es barata. Porque para lo que nosotros fue gratis, para el Señor le costó todo. Yo te pregunto a ti, ¿te has familiarizado con la cruz? ¿Lo das por hecho? Sí, Cristo murió. Y es tu vida lo que dice el apóstol Pedro. Si estamos delante de aquel que invocamos como Padre y tenemos que andar con temor en el tiempo de nuestra peregrinación, lo hacemos sabiendo que somos de Él y somos de Él porque hubo un precio que se pagó. Somos santos porque estamos marcados con la sangre de Cristo. Es algo glorioso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra santificación, con nuestro llamado a ser santos? Pues tiene que ver todo, porque esto quiere decir, si hubo un pago, hubo un rescate, eso significa que ya no nos pertenecemos. Tú ya no te perteneces a ti. Tú le perteneces a aquel que te redimió. Somos del Señor, le pertenecemos a el Señor. Y si tú le perteneces al Señor, Él tiene todo el derecho de decirte cómo vivir. Dicho de otra manera, porque somos del Señor, estamos llamados a reflejarle, a vivir para Él, para su gloria y reflejarle quién es Dios, cómo es Dios en un mundo que no le conoce. Tú ya no eres esclavo del pecado. No creas la mentira de que no puedes dejar quizás esos hábitos pecaminosos. No creas la mentira de que no puedes dejar esas cosas que antes hacías en tu ignorancia. Has sido sacado de ahí y ahora estás en otra realidad. En una realidad en donde ahora eres del Señor. John Stott lo pone de esta manera, este teólogo lo pone de esta manera. Dice, hemos sido comprados por Cristo, por lo cual no tenemos derecho alguno a hacernos esclavos de nadie ni de nada. Tiempo hubo en que fuimos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo y su servicio es la verdadera
libertad. Somos libres porque somos del Señor. Entonces esto quiere decir que cada vez que pecamos, hermanos, lo hacemos porque queremos. ¿Por qué? Porque ya somos libres, somos del Señor. Cada vez que nosotros volvemos y vivimos como lo que éramos antes, estamos viviendo como si fuéramos esclavos. Pero Pedro nos está diciendo, estás marcado. Así como nos decía el pastor Carlos la semana pasada, que marcaba el ganado, ¿verdad? Esto es propiedad, un ganado que se marca, es propiedad de alguien. Nosotros tenemos una marca. ¿Y saben cuál es esa marca? La sangre de Cristo. ¡Qué glorioso! ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no entregar nuestra vida a Él? Ahora podemos entregar nuestra vida a Él. Somos de Él y de nadie más. Ya no hay culpa, ya no hay condenación, porque ahora Él nos ha comprado. Somos su posesión con sangre preciosa y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Qué gozo ahora vivir como lo que somos. Santos, comprados a precio de sangre. Ahora, eso nos lleva al segundo punto. Segundo punto es, fuimos amados desde la eternidad pasada. Recuerden lo que vemos que está haciendo Pedro. Pedro está alentando nuestra fe para vivir como lo que somos. Y antes de leer, hagámonos esta pregunta. Si fue de esa magnitud el pago por nuestro rescate, si fue el pago lo mejor que el cielo podía dar, que es la vida del unigénito Hijo de Dios, ¿qué fue lo que motivó ese pago? ¿Qué fue lo que llevó al Padre a dar a su único Hijo? Y la respuesta, hermanos, hermanas, no se encuentra en nosotros. No se encuentra en algo que Dios vio en nosotros. Nosotros éramos sus enemigos. No buscábamos a Dios, sino que nos dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que la respuesta se encuentra antes de que nosotros inclusive existiéramos. Antes de que el mundo fuera fundado. Antes de que existiera el tiempo. La respuesta se encuentra en la eternidad pasada y nos dice, Dios nos amó. Él nos amó. Versículo 20. Porque Él, o sea, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Así que nos dice que Jesús fue escogido para este propósito aún antes de que existiera el mundo. El plan de redención, el plan de Dios para salvar se remonta a los propósitos eternos de Dios. Y la verdad de las cosas es que esto es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero aquí se nos abre una ventana para lo que pasó allá en la eternidad pasada. Y nos dice el apóstol Pedro que el plan de redención no fue un plan B. Porque a Dios se le pasó o fue fuera de control la creación, el pecado, la caída, sino que Él ya lo tenía preparado. Y a veces, hermanos, podemos pensar que somos amados solamente porque Cristo murió por nosotros. Y es verdad. Somos amados por el Padre porque Cristo murió por nosotros. Pero podemos pensar en Dios como una deidad de ira y que fue el sacrificio de Jesús lo que cambió esa ira en amor.
Pero lo que estamos viendo aquí es que fue precisamente el amor del Padre lo que lo motivó a entregar a su Hijo unigénito. El Padre te amó. El Padre te ama. Y la Escritura está llena de este testimonio. Somos amados por Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, fíjense qué gloriosos pasajes vamos a leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos. ¿O qué tal Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el que todos no sabemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Cristo por nosotros, este es el amor del Padre por nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro llamado a ser santos? Porque una vida entregada al Señor, una vida que se entrega al Señor, que vive entregada al Señor, es motivada por nuestro amor al Señor. Un amor que tenemos a Él porque Él nos amó primero. El amor del Padre, el amor de Cristo es lo que nos motiva y nos lleva a vivir por amor a Él. No por temor, no para ganar algo de Él, sino porque tenemos todo en Él. Y ese amor que Él ya nos mostró es el mismo amor que vamos a reflejar a otros. Y vamos a reflejar como Él es alguien que ama aún siendo, que nos amó aún siendo pecadores. Y vamos a ver la próxima semana que esa es la marca de los santos, que reflejan a Dios y lo hacen amándose los unos a los otros. Y eso es a lo que estamos llamados. Ahora yo te quiero preguntar, a la luz de esto, ¿has dudado alguna vez de que eres amado por Dios? Al ver quizás las circunstancias de tu vida, las crisis que a veces pueden venir, las cosas inesperadas al vivir en este mundo, ¿has llegado a cuestionar si acaso le importas al Señor? Y más cuando ves que las cosas no cambian. Cuando ves una vez más que has fallado y vuelves otra vez al lodo. ¿Has llegado a preguntarte, ¿aún me ama? Si es así, el llamado el día de hoy es voltear a ver otra vez, poner tu mirada otra vez, poner tu mirada a esa gloriosa y hermosa sangre, poner nuestra mirada otra vez a la cruz, porque en la cruz, hermanos, ahí vemos el amor del Padre por nosotros. La cruz, hermanos, el sacrificio de Cristo por los pecadores es la expresión de aquel que nos ama y nos amó aún antes de que existiera el tiempo. Podemos amar al Señor y vivir para Él porque Él nos amó primero. ¿Se ha enfriado tu amor por el Señor? ¿Estás distraído por este mundo? ¿Estás más emocionado por otras cosas? ¿Por lo que va a pasar en un juego vano? Más por eso que por el Señor, que por venir aquí. Nos fuimos rescatados de esa buena manera de vivir. Necesitamos volver otra vez a la cruz.
Necesitamos otra vez poner nuestra mirada en Jesús, en aquel que nos amó. Que esa sea nuestra oración. Señor, que no sea insensible a estas verdades. Que no deje de asombrarme por estas verdades. Porque al final de cuentas, hermanos, estas verdades son las que alimentan nuestra fe para vivir como lo que somos, santos. Y con gozo, y con esperanza, y poniendo nuestra mirada en aquel que nos amó. Y esto nos lleva al tercer y último punto. Nuestra fe y esperanza inicia y descansa en Cristo. Versículo 21. Nuestra fe y nuestra esperanza inicia y descansa en Cristo. Perdón. Por último, el pasaje termina de una manera gloriosa. Inicia de una manera gloriosa, majestuosa, pero Pedro termina esta exposición de una manera también majestuosa. Y Pedro nos dice que nos llama a poner nuestra mirada nuevamente en nuestro Salvador. Y nos dice que nuestra fe, somos creyentes por Cristo y nuestra esperanza es también por Cristo. Todo inicia con Cristo y todo apunta a Cristo. Versículo 21. Por medio de Él, o sea, Cristo, son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sea en Dios. Nuestra fe, hermanos, está puesta en la obra pasada de Cristo, en esa muerte, en lo que Él logró, en esa sangre. Pero también nuestra fe está puesta en que ese Salvador que derramó su sangre no se quedó ahí. Nosotros no adoramos a alguien que está muerto. Nosotros no seguimos a un Salvador muerto. Nosotros seguimos a un Salvador que fue resucitado de entre los muertos y que reina y que está sentado en el trono reinando. Cristo fue resucitado entre los muertos. La tumba no tuvo dominio sobre él. Así que lo seguimos a él. Así que Pedro concluye retomando lo que hemos estado viendo las últimas semanas, de que el tema de nuestra fe, el tema de nuestra esperanza, mencionando que el objeto de nuestra fe y de nuestra esperanza es Dios mismo. Y esto es importante. ¿Por qué es importante para esta serie recordar esto? Porque la pregunta es, en este mundo caído, en este mundo, ¿qué nos va a sostener para vivir como lo que somos? ¿Qué va a hacer que el día de mañana, cuando te enfrentes problemas o dificultades, qué va a hacer que sigas poniendo tu fe y tu esperanza en el Señor? Cuando enfrentemos oposición, cuando vivamos en un mundo que odia a Dios y que nos busca seducir. ¿Qué nos va a sostener para vivir como peregrinos santos, poniendo nuestra esperanza en Él? Y la verdad de las cosas es que en este mundo hay muchas cosas que nos quitan de poner nuestra mirada de Él. Hay muchas cosas que nos quitan de ver al Señor. Hay enfermedades, hay problemas familiares, hay matrimonios quebrantados, hay violencia, hay rumores de guerra, hay injusticias. Hay mentiras en nuestra cabeza que nos dicen que somos iguales y que no podemos cambiar. Entonces, nuevamente, ¿cómo podremos vivir como santos en este mundo? ¿Dónde ponemos nuestra
esperanza que va a alentar nuestra fe. Y nos dice Pedro, tu fe está en un Cristo que vive, en un Cristo que fue resucitado y está sentado en gloria. Alguien que el Señor ha resucitado y que está reinando. ¿Cómo sabrás que Él va a ser fiel a sus promesas? A las promesas que Él ha hecho para los próximos 5 minutos de tu vida, como para las próximas eras que vienen de la eternidad. ¿Cómo sabremos que Él va a cumplir sus promesas? Porque Cristo resucitó. Y Él cumplió su palabra y Él está reinando en gloria. ¿Cómo sabemos que en aquel día vamos a ser recibidos por el Padre y no recibiremos condenación, sino nos recibirá con los brazos abiertos? Porque Cristo resucitó y está sentado en gloria y nuestra esperanza está en Él. ¿Cómo sabemos que todo lo que pasa en este mundo, por más difícil que sea, por más imposible y duro que sea, cómo sabemos que todas las cosas obran para bien? Porque tenemos un Cristo que fue resucitado y que reina. ¿Cómo sabes que un día vas a resucitar y le verás cara a cara? Porque el Padre no abandonó a su propio Hijo, no abandonó a Jesús. Por lo tanto, no te va a abandonar a ti tampoco. Cristo ha resucitado y dice la palabra, ¿para qué? Para que nuestra fe y nuestra esperanza sea en Dios. El fundamento de nuestra fe está en la victoria de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Así que el llamado es: pon tu esperanza en Él. Yo te quiero preguntar, ¿en qué has estado poniendo tu esperanza? ¿En qué has estado poniendo tu esperanza? A la luz de todo lo que puedas estar viviendo. ¿Qué es aquello que el Señor te dice? Deja de poner tu esperanza en eso. Deja de poner tu esperanza en las riquezas. Deja de poner tu esperanza en el gobierno o en una persona o en tus propios esfuerzos o en tu salud. Pon tu esperanza en aquel que resucitó. Así que, hermanos, ¿cómo podemos vivir como santos? Poniendo otra vez nuestra mirada en Jesús. Y en este pasaje, como vimos, el apóstol Pedro nos pasó desde la eternidad pasada. Nos mostró aquel que nos amó desde la eternidad pasada. Aquel que entregó a su Hijo y murió en una cruz. Aquel que vivió una vida perfecta, sin mancha, sin tacha. Y entregó su sangre. Pero que no se quedó ahí, sino que resucitó y se le dio gloria. Y todo eso dice, para que al final, en este mundo en donde vivimos, en donde estamos caminando como santos, no dejemos de poner nuestra mirada en Jesús. Así que Pedro nos recuerda que la vida santa a la que estamos llamados es una vida que confía y descansa en todo lo que Cristo ha logrado y todo lo que Cristo ha prometido ser para aquellos que Él compró con su propia sangre. Así que vamos a orar. Y a la luz de este glorioso evangelio, hermanos, vamos a orar con fe. Vamos a orar con fe, sabiendo que somos amados por el Señor, que le pertenecemos al Señor
y que todo lo que Él ha prometido ser es sí y amén en Cristo. Un Cristo que reina, un Cristo que está vivo.